Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy nos vamos a poner, pues no diría que tétricos, porque no necesariamente es un asunto tétrico, pero vamos a hablar de cosas del más allá. Comenzamos. Carlos Padilla, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Vero, muchas gracias por la invitación. Mil cosas que hablar contigo, Mil cosas que hablar. pero hoy vamos a hablar de algo que tú tienes mucho tiempo metido en el tema de lo paranormal. Tienes el programa que ahorita nos vas a platicar, que ya tiene mucho rato al aire, que ahora estás en redes sociales. Y, a ver, vamos, el primer planteamiento, porque el que tú hables de ello no necesariamente quiere decir que creas. ¿Tú crees en la vida al más allá? ¿Tú crees en los fantasmas? Fíjate que sí, a mí me han pasado muchas cosas desde niño, ¿no? Y sobre todo a mi familia. Yo fui creciendo con todo este ambiente porque yo tengo familiares, y a lo mejor va a ser un poco increíble decirlo, pero tengo un familiar muy cercano que es vidente. Entonces yo desde niño fui creciendo y fui viendo muy normal todos estos aspectos, ¿no? Fui normalizando todo esto, y más allá de verlo como algo ajeno o que me espantara, pues lo fui viendo algo con el cual fui creciendo y fui viendo cómo movían todos estos aspectos, y cuando fui creciendo pues me fue llamando más la atención, ¿no? Yo decía, bueno, pues si realmente hay cosas que son lógicas, también lo ilógico tiene que tenerse o tiene que buscarse alguna respuesta, ¿no? Vemos cosas, tocamos cosas, pero creo que hay cosas más allá de las que vemos, tocamos, sentimos y olemos. Entonces, a través de este familiar fui comprobando varias cosas porque me sorprendía yo de niño y parecía como que lo veía como un juego de magia, ¿no? Porque yo decía, ¿y qué va a pasar acá? ¿Y por qué es esto? Y me lo explicaban y sucedía. Entonces esto me fue lógicamente abriendo más este panorama, y ya cuando fui teniendo como más conciencia o más responsabilidad de mí, yo dije, bueno, yo en algún momento quiero hacer esto y platicarlo y buscar a los especialistas que me puedan enfocar, encauzar y darme respuestas a algo que con el cual yo fui viviendo durante muchos años, pero que ahora quiero encontrar pues una explicación desde mi óptica y desde mi perspectiva. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué? ¿Cuál fue el choque? O sea, ciertamente, si tú creces en un ambiente en donde el tema de los fantasmas es algo cotidiano, para ti es parte de tu realidad. Pero llega un momento en que uno crece y cosas que son muy específicas de tu crianza chocan con la crianza de los demás, y te das a veces de topes de que, pues si la sopa de lentejas es bien sabrosa, y todo el mundo dice que no es cierto. Entonces, cuando te topas con que no es tan cotidiano, que no es tan normal, y que de hecho hay una gran población que a lo mejor sí cree pero no se atreve a confesarlo, y otra que definitivamente se niega a la posibilidad. Ese choque fue, ¿cómo lo tomaste? ¿Fue fuerte? ¿Fue de querer convencer? ¿Cómo fue ese encontronazo con la realidad ajena? Fíjate que uno va creciendo y vas estudiando y vas como encontrando estos parámetros de que esto está dentro de este sentido paranormal o extranormal. En este sentido de que realmente no estamos, es como algo ajeno a una realidad. Y en esta parte de repente yo fui titubeando mucho porque yo decía, a lo mejor todo lo que yo fui viviendo o lo que fui encontrando a través de mi familia, pues era parte de una fantasía y una realidad hecha y creída por ellos. Entonces, por tanto, yo fui asumiendo esa realidad, ¿no? Y esto, pues lógicamente entré en ese choque. Después fui yo estudiando, me metí así como a estudiar el tema con libros, y luego fui encontrando personas que se fueron acercando a mí de una manera natural, es decir, no algo que yo buscara, sino de una manera natural, por alguna circunstancia, fui encontrándolos y entonces me fueron enfocando sobre este aspecto. Después sigo lógicamente estudiando, y entonces alguien me dijo algo que fue lo que entonces me determinó a mí como persona para seguir con este tema, que me decía, a ver, Carlos, por ejemplo, esta tabla o esta mesa está hecha de átomos o de moléculas. ¿Tú los ves? Y yo, pues no. ¿Y cómo sabes que están constituidos por átomos y que este átomo tiene un núcleo y toda la parte científica, ¿no? ¿Cómo puedes darle explicación a esto, no? Y yo, bueno, pues es que ya hubo una comprobación científica. Dijo, sí, pero antes de ser una comprobación científica era algo inexplicable y era algo
que a lo mejor no tenía una respuesta como tal. Lógicamente entró en un procedimiento científico y se fue encontrando respuestas. Lo que va a pasar con lo paranormal es que todavía a nivel científico no podemos entenderlo o está en una explicación todavía o en una teoría que se está tratando de comprobar, pero que en algún momento se va a tener que tener respuestas por la parte científica. Dijo, pero si no, y esta frase me marcó más, dijo, cuando lo religioso se vuelva científico y lo científico se vuelva religioso, en ese momento vamos a encontrar la explicación de todo. Y me cayó el 20 totalmente y dije, sí es cierto, porque en esta parte espiritual que todos tenemos, que todos conocemos, y la perspectiva puede ser distinta, ¿no? Tú crees en Dios de una manera, alguien cree en Dios de otra manera, alguien no cree en Dios, pero tienen precisamente una respuesta. Pero cuando tú lo puedas pasar al lado científico y el lado científico se pase al otro aspecto espiritual, vamos a encontrar respuestas de porque todo. Los han divorciado de toda la Totalmente, vida. toda la vida lo han divorciado. O eres científico o eres intuitivo, pero en el momento en que nos permitamos esa mezcla, vamos a encontrar no solamente respuestas, vamos a encontrar un camino más vertical de todo lo que se ha ramificado y entonces ahí vamos a encontrar unas respuestas. Y cuando me dijeron esa frase, te lo juro que dije, ¡fun! Dije, tiene toda la razón. Sí. Pero también hay épocas en las que como que se abren más las cosas y otras en las que se cierran. Unas en que es muy mal visto que creas, otras en que incluso se pone de moda en que creas que hay algo más allá. Ahora, en tu visión y en tu experiencia, siempre como que la idea que tenemos de los fantasmas es o lo que vemos en las películas o leemos en la literatura y lo que nos ha contado la tía, la abuelita o el viejito del pueblo, el del rancho. La leyenda, ¿no? O sea, es la tradición oral o el arte. Es donde hemos así como que absorbido más información respecto a ellos. Ahora, la visión del cine es así como que el fantasma chocarrero, que asusta, que te mata, que quiere comerse tu alma y se mete en la muñeca, que en las películas te ponen una muñeca fea para identificar que es algo maligno, pero en la vida real es una muñeca de trapo que no te común y corriente, ningún miedo, lo más mínimo. Pero el cine acomoda para que, pues obviamente, mueva las emociones que quiere del espectador. Claro. Pero, en lo que tú has tenido acceso, ¿a quién se parecen más estas manifestaciones paranormales o extranormales? ¿A la versión del cine o a la tradición oral del viejito que vio pasar al caballo con un jinete sin cabeza y que se roba a las muchachas y ese tipo de cosas? Mira, yo en experiencia propia, lo que he visto, lo que he vivido, porque me han pasado muchas cosas, lo asemejo más a la leyenda que te platican, no tanto a la parte del cine, a la tradición oral. Sin embargo, ha habido detalles de los que me han pasado a mí de manera personal que asemejan mucho a una ficción puesta a través del cine. ¿Por qué? Porque hay cosas que de repente me han sucedido y digo, híjole, inmediatamente me remite a una película, ¿no? Ay, esto se parece al Exorcista. No que sea así, pero el Exorcista, no he llegado nunca a eso. Y te digo algo, no quiero llegar a eso jamás. Espero que no. No. Y a esa parte, ¿no? ¿Sí me explico? Y entonces creo que pueden darse las dos formas de manifestación. Un día en algún programa tuve yo a un sacerdote que es exorcista. Entonces yo le preguntaba que si realmente suceden las cosas cuando él practica el exorcismo. Sí, es como el padre Merrick lo contó. Exactamente, sí, es así como lo cuentan en la película. Y me decía, sí y no. Dijo, sí, efectivamente pasan muchas cosas. No como en cualquier película le tuvieron que meter una parte de más ficción y emoción. No da vueltas la cabeza. Sí, por ejemplo, eso me decía. Eso ni jamás, vomita 16 kilómetros por hora. Exactamente, eso me decía, eso jamás va a suceder. Sin embargo, hay cosas como el cambio de voz, puede levitar, como que tiene una fuerza abrupta. Dice, eso sí sucede. Dijo, y entonces esta persona me dijo algo que también me hizo mucho reflexionar y me dijo, oye Carlos, si yo te invitara a un acto de exorcismo, a un ritual de exorcismo, ¿asistirías? Dijo, yo te puedo invitar. Y yo le dije, no. Para que anda tocando una puerta. No, exactamente. Y me dijo, ¿el por qué no? Le dije, porque creo que esto no es un juego. Y entonces volteó y me dijo, acabas de dar la clave. Esto no es un juego.
Dijo, no es un circo, no es un juego, y otra cosa más importante, no es algo que se tenga que volver morboso el asunto. Dijo, porque cuando tú lo enfrentas, dijo yo, aparte he estudiado esto, en la cuestión de la demonología, desde el aspecto teológico y desde el aspecto práctico. Dijo, yo estudio y me voy actualizando de toda esta información, no aquí en México, me actualizo en el Vaticano, me actualizo en Argentina, me actualizo, dijo, tenemos constantemente cursos y seminarios sobre demonología. Dijo, entonces, si tú no conoces la fuerza, no tienes tampoco por qué, como lo acaba de decir, tocar la puerta y decirle, ay, pues déjame conocerte, porque si lo abres, a veces no puedes cerrarlo. Entonces tienes que tener precaución. A ver, entonces vamos a partir del principio de que, y eso es algo ya que se ha abierto un poco más en los últimos tiempos, que los exorcistas existen. Y no es de que un señor un día despierte, estilo algunos comunicadores que hacen el... No vamos a decir quiénes, pero ya lo saben. El jueguito, sino que es como una especialidad de un sacerdote. Exactamente. Y estos sacerdotes que se dedican a esta práctica están avalados, por llamar así, por estudios del Vaticano. Es decir, hay una, no porque, bueno, vamos a quitar la parte de la fe en ese sentido, no porque digas, es que es el Vaticano, y si dijo el Vaticano es que sí. No, me refiero a que hay una institución en la que creas o no, que avala, es como una universidad. Claro. Tú puedes creer o no en la universidad X, pero si tienes un título, a ti te avala de eso. Entonces, claro. Estos sacerdotes, no es tampoco que un padre amanezca ese día con ganas de sacarle los demonios a doña Chencha. No, son un grupo muy particular de sacerdotes que no nada más llegan, sino que los mandan. O sea, tú solicitas eso. No es que sea cuál es el proceso, pero no es que tú llegues y le toques, ya padre, véngase, sí, agarro mi kit de exorcismo y ahí voy atrás de usted. Es un proceso, es decir, son profesionales en lo que están haciendo. Pero ellos están hablando, ellos pelean o trabajan con demonios, que es diferente a los fantasmas. Claro. Los demonios es alguien que, un algo que nunca fue corpóreo, y un fantasma es una persona que su energía anda por ahí, o qué. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia. Mira, por ejemplo, y te digo algo, muy buena pregunta, súper buena pregunta. En el aspecto de los fantasmas, a lo que han dicho los especialistas con los cuales he convivido yo, dicen que el fantasma no es que ande un alma divagando o ande penando como se menciona, es una especie de holograma. Ellos lo hacen ver que es como esa energía que se quedó manifestada, porque finalmente tú y yo y todos los que somos seres vivos tenemos una energía, y esa energía proyecta cosas. Cuando tú trasciendes, entonces, independientemente de la creencia que tengas, que si vas al cielo, que si vas al infierno, que si reencarnas, que ese es otro tema muy amplio, pero en esa parte lo que dicen que los fantasmas es que tu esencia se quedó plasmada en alguna zona. Por eso es como repetitivo el asunto. O sea, si tú ves un fantasma, de repente se te aparece en un momento y hace lo mismo. Sí. Y es una especie como de holograma que está como una grabación que está repitiéndose y repitiéndose. No es que va a salir y va a platicar contigo y hoy camina para allá y mañana para allá. No, siempre es el niño que juega en la escalera. A mí me ha tocado ver fantasmas. O sea, verlos de no saber que son fantasmas y creer que son personas. Pero haciendo ciertamente, o sea, yo hasta que pregunté, ahí va, no está, ¿cómo no? Sí, la vi pasar y ya vi que no había nadie. Que no había nadie. Pero sí, ciertamente no es así de que, y volteó y me hizo así, y a la siguiente vez que lo vi, iba vestido diferente. No, siempre es igual. Y quien lo narra, porque cuando yo le dije a la persona lo que acaba de ver, me dijo, ¿y es así, asado? Sí. O sea, es la misma persona y ve lo mismo que veo yo, porque entonces es un rasgo que quedó ahí plasmado, impregnado. Es esa energía que se plasma, se repite, porque nunca va a cambiar ni de vestuario, ni de conducta, de cómo lo veas. Porque de repente uno dice, hay fantasmas, por ejemplo, del siglo pasado, antepasado, y sigue con el mismo vestuario, ¿no? Entonces, esto significa que es esta parte del holograma. Sin embargo, estos especialistas dicen que eso es la parte plasmada del fantasma. Tu esencia o tu energía, ¿qué le va a pasar? No lo sabemos, porque finalmente creo que hasta que trascendemos es cuando sabemos qué nos va a pasar.
¿Sí me explico? Hay ocasiones en que sí ha existido esta comunicación por alguna situación de que se quedó algo pendiente, etcétera, etcétera. Hay una comunicación y esto es, fantasma es energía plasmada. Tu espíritu o tu esencia es la que precisamente puede tener esta comunicación. No necesariamente que se te aparezca que te esté asustando a cada rato, ¿no? Sino por esta situación. Sí, hay fantasmas que te asustan. Bueno, porque los que a mí me han tocado es que hacen cosas. Tú te asustas porque no los esperas. Pero si hay fantasmas que, no sé si esa es la palabra correcta, voluntariamente buscan asustar a alguien. No tanto que sea voluntariamente, sino es como se hayan quedado en su último momento de vida. Por ejemplo, se habla mucho de que los fantasmas que te pueden espantar son aquellos que sufrieron un accidente inesperado. Alguien venía pasando en la carretera, lo atropellan, pues lógicamente se impactó, ¿no? Y fue algo caótico, fue algo dramático, y eso hace que esa parte de no saber qué le pasó a esa persona es el color de la energía que se queda y está buscando ver, o sea, ver que me vean, o sea, ver y al mismo tiempo manifestarme para que entonces se vea o se retrate el último momento en el cual yo estuve en esa parte. Entonces es ahí donde viene este sentido de que por eso te espanta, ¿no? Porque de repente puedes ver a alguien deformado, sangrando, descarnado, etcétera, etcétera, pero es por la forma en cómo quedó en su último momento de vida. Entonces, ese fantasma que nos platican que arrastra cadenas, ahora sí que hasta la canción de Luis Miguel, que va arrastrando cadenas, es porque esas personas en ese momento ellos estaban encadenados de verdad. Estaban encadenados de verdad. No es porque sea como, ya va a ser usted un fantasma. No, no, no. Aquí tiene su kit de fantasma, No. que le incluye su cadena, su túnica blanca y sus pelos largos y no, el ensayo no de cómo hacerle. Y déjame decirte algo, pero yo no creía eso de los arrastrados de cadenas y un día lo viví. Fui yo a Lagos de Moreno, Jalisco, me hospedo en un hotel y en la madrugada, te lo juro, estaba yo dormido y de repente primero escuché un bebé llorar. Y entonces, donde yo estaba hospedado, el cuarto donde estaba daba hacia la calle. Entonces había una ventana por el baño donde te asomabas y pues podías ver la calle de enseguida. Y yo cuando escucho el bebé llorando, pero muy fuerte, yo dije, híjoles, a lo mejor anda una señora o qué pasó, no me asomo, yo no veo nada, ¿no? Entonces cierro la ventana, me acuesto y anda el que empiezo a escuchar que empiezan a arrastrar cadenas, pero muy fuerte y muy pegadas al cuarto, ¿no? Y los perros, pero vueltos locos. Entonces ya me levanto, empiezo a asomarme otra vez y yo dije, ¿qué es eso? Me asomo, no hay absolutamente nada ni nadie. Entonces ya en la mañana que ya empezó a amanecer, ya ni dormí, ya en la mañana que amanece me paro ahí con la recepcionista y le dije, oiga, fíjese que pasó esto y esto. Y ella de la manera más normal dijo, sí, dijo, esto todos los días pasa. Y yo, ¿cómo que todos los días pasa? Dijo, sí, aquí es pasa. Dijo, pero nosotros ya estamos acostumbrados. Y le dije, ¿usted? Pero no, usted no me lo dijo a mí. Dijo, no, pero es que no podemos avisarles porque si no, no se hospedan. Es un plus. Hay gente que busca sí. hoteles. Yo he visto embrujados, que ¿no? Muy viejito. ¿Y no tiene un fantasma que me preste? No, porque una vez que brincas el temor, que siempre lo vas a tener, claro. Porque es lo desconocido. Y aunque los hayas visto 20 veces, yo creo que cada vez que los ves, pues obvio que te tiene que asustar. Pero no sé si te pasa a ti, pero se vuelve como una especie de curiosidad de saber de ver más, de saber más. A lo mejor en el área de los fantasmas, no de los demonios. Y a mí me asombra mucho, por ejemplo, tú que hablas de tu familia, que es medium, que tienen esa... Porque hay diferentes tipos de mediumnidad. De mediumnidad. Los que es que temo no usar los términos correctos. Me corriges. Sí, no te preocupes. Cuando eres poseído por un espíritu y que les cambia la voz y que te dicen, ¿qué onda? Ando aquí porque tal cosa. Yo conocí hace muchos años a una señora que incluso estuvo en el manicomio muchos años porque pensaban que estaba loca. O sea, es una condición económica muy paupérrima y la familia hasta la veía como, porque ella desde chiquitita ella jugaba con fantasmas. Te estoy contando la historia que ella me cuenta. Claro, claro. Ella desde que tenía 3, 4 años jugaba y entonces la familia le decía, porque ella jugaban bebé leche. Ok. O avioncito, como le conozcan, que brincas así. Sí, que brincas. Entonces ella contaba ciertos números y esperaba a los otros. Y la familia decía, ¿por qué no cuentas todos? Es que mi Paquito está contando la diferencia. O sea, ella interactuaba con ellos como
personas. Normal, ¿no? Y al ser una niña no entendía que no existían esas personas. Cuando empieza a crecer, a ella la diagnostican como un enfermo psiquiátrico, que oye voces porque tiene un problema emocional, un problema psiquiátrico, y estuvo internada como 5 años en el manicomio. Hasta que encuentra un médico que le cree, porque ella de repente empieza un respirar muy raro, incluso gutural, no es agitado, sino empieza respirar así, y empieza a cambiarle la voz. Y entonces te dice, soy fulano de tal, sultanito de tal, mi familia está en tal parte, díganle por favor que dejé las escrituras de la casa debajo del colchón, que sí los perdoné, que me perdonen, que incluso varios que le debo una manda a la Virgen de no sé qué, por favor, llévenle un cirio a su catedral o a su iglesia. Y le cree. Entonces hace el trámite, la saca del manicomio. Y ella se casa, tiene hijos, el marido también dice, no, esta vieja está loca, y la deja con los hijos. Y este médico que ya falleció estuvo haciendo muchas investigaciones sobre ella y terminó, porque él quería hacer la parte científica del caso, y terminó siendo el encargado de cumplirle todos los encargos que los muertos le pedían a la señora. Entonces, de repente decía, es que voy a ir a San Juan, porque le tengo que decir a don Sutanito esto, a doña Perenganita que hay que llevar 3 velas aquí y llevar eso. O sea, empezaron a hacer encargos. Y supuestamente una vez hecho el encargo, el fantasma ya no tenía una razón de ser de aparecerse y trascendía. ¿Eso es así o era así como la mecánica de ellos? O sea, sí hay una manera de que estos seres descansen a través de un encargo, a través... Fíjate que sí, y qué interesante tema es lo que estás diciendo, hasta como así se me vino a la mente hasta para una película. Tú también que eres cineasta, hay que hacer un corto de esto, está padrísimo. Fíjate que mucho tiempo después, y aquí en Ciudad Juárez, conozco yo a una medium que ya falleció. Yo tuve un contacto con ella por el programa, tan es así que nos hicimos muy, muy cuates, ¿no? Y a mí con ella me tocó estar en algunas sesiones en donde pasaba esta situación, en donde tomaba un espíritu su cuerpo y había una comunicación. Pero lo más sorprendente, en el 2020, con toda la cuestión de la pandemia, mi papá fallece en mayo del 2020. Entonces, mi papá estaba en la Ciudad de México. Yo no pude trasladarme con él por la situación de pandemia y que no te dejaban ni subirte. Y su familia, porque mi papá se separó de mi mamá y se volvió a casar, me decía su esposa, no puedes entrar. O sea, sí, de plano, o sea, si vas a llegar, vas a estar afuera de la casa, no vas a poder entrar. No tiene caso que viajes. Dijo, te estoy aquí comunicando. Mi papá falleció un viernes y yo a esta señora, a esta medium, yo no teníamos contacto pues a través también de WhatsApp. Escribió un par de libros por ahí. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, eso pasa el viernes. El domingo, yo a ella no le había dicho que mi papá había fallecido. Entonces, el domingo me manda un mensaje. Y me dice, oye Carlos, te manda tu papá un mensaje. Y ándale, que cuando me dice el mensaje, se me quebré totalmente, ¿no? Porque me dijo algo que me lo alcanzó él a decir ese viernes que falleció. Mi papá fallece en la noche y todavía como a las 3 de la tarde me comunico con él por teléfono y hablando muy lentamente me dice, me dijo unas cosas y ya está ahí. Esa fue la última comunicación que yo tuve con él. Él fallece en la noche. Pero yo a ella no le había dicho que mi papá había fallecido. Y el domingo ya me habla. Y como no teníamos comunicación por la cuestión de que estábamos todavía encerrados por la pandemia, realmente ni siquiera es así como que, ay, mi papá vaya, nada. ¿Te vio cara de triste? Nada, absolutamente nada. No nos vimos. Y como en esos días tampoco, pues, no teníamos este contacto, me habla el domingo y me dice, Carlos, tu papá te manda a decir esto. Y te lo juro que en cuanto yo estaba escribiendo la llamada, me quebré. Porque dije, esto es lo que me dijo mi papá un poco antes de morir, pero con ella me lo profundizó. Y entonces me dice ella, dijo, tu papá ya está bien, dijo, porque te logró decir esto y quiere que sepas esto. Te lo juro que yo fue donde dije,
si yo todavía tenía ese huequito de duda, Comprobación total. ahí fue la comprobación, porque ni ella conocía a mi papá, ni siquiera sabía que mi papá había fallecido, nada de esto, y el último mensaje fue lo que me dijo mi papá, pero ya con ella tuvo más profundidad, más comunicación. Y a partir de eso dije, es que realmente si hay alguien que duda, lógicamente te voy a decir otra cosa y haciendo un paréntesis, también hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente charlatán. Ah, sí. Y desgraciadamente, tú sabes que la charlatanería a las personas que pueden tener estas habilidades o estos dones, pues terminas matándolas porque dices tú, no, pues, o sea, él ya me sacó dinero, él ya me dijo esto, o sea, a veces son psicólogos nada más que te estudian y te dicen lo que tú quieres saber. Incluso expertos en internet. Totalmente. Y te estudian. Sí, sí, sí. ¿No has visto un clip que hay por ahí en TikTok? En un centro comercial está una divina. Entonces te sientas y te empieza a decir cosas de ti y te asustas. Y cuando ya crees en lo que te está diciendo, quitan una mampara que está detrás de ella y hay 4 personas con una computadora y tienen abierto tu Facebook, tu Insta, o sea, convierte tu nombre porque le pides el nombre. Claro, se meten y te entonces estudian. te empiezan a decir todo porque lo están viendo en tus historias, en tus cosas que pues, subiste a redes, ¿no? Claro. Entonces sí, no, charla. Y además son bien listos. No, totalmente, ¿no? Y entonces, en el caso de esta señora, pasa esta situación y yo dije, aquí es donde está lo que tanto he estudiado, que es el sentido de la habilidad del don, contra lo que a veces puede ser la explicación lógica. Después, mucho tiempo después, y creo que tú también lo has estudiado, empieza a entrar otra vez en moda, por así decirlo, Jacobo Grinberg. Ah, que ahorita está más de moda porque le sacaron su documental. Sí, su documental que es muy interesante, pero yo empiezo a estudiar más a Jacobo Grinberg y digo, a ver, y entonces él tiene una parte donde dice que en esta latiz o en esta sincronía que tenemos a nivel energético, como si fuera una especie de matrix o de burbuja, toda la información ya está puesta. Lo único que tienes que hacer, en pocas palabras, es alzar la mano y jalar la información. Pero lo más importante de esto es cómo alzo la mano y jalo la información, porque es ahí donde no está lo fácil, es ahí donde tienes que entrar a través de una habilidad, de un estudio, de una meditación o de ciertas técnicas para poder entonces... Una apertura de canales. Una apertura de canales, exactamente, para que puedas entonces vaciar esta información. Cuando empiezo a encontrar todo esto, digo, bueno, pues sí, él que era un neurocientífico reconocido con doctorado y con todo este conocimiento y llegó hasta esta parte y que ya ves que de repente, pues de esta manera misteriosa desapareció en el 94, yo digo, tenía realmente mucha veracidad. Un trasfondo en lo que estaba diciendo. Su conocimiento y por algo desapareció, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque hay muchas teorías. Pero a partir de esto yo digo, esta es creo la explicación de lo que de repente en todos estos fenómenos no le encontramos como una explicación real. Pero si lo buscamos a través de esta cuestión energética y lo explicamos a través de eso, creo que encontramos respuestas. Que también, ahí es mi percepción. Cuando nacemos con todos los canales abiertos, o sea, somos, decía mi abuelita, una esponjita, exactamente. Y culturalmente nos van indicando cuáles canales deben de mantenerse abiertos y cuáles no. Entonces, de una manera, pues, natural, vamos a llamarle así, empezamos a dejar de creer y a dejar de ver y a dejar de sentir. Por ejemplo, es muy clásico que de repente veas a bebés que se ríen solos y viendo a un espacio y te dices, no está loco el bebé, no está tonto el bebé, quizá está viendo algo, o ya no, si no quieres ser tan creyente, alguna sombra, algo que vio y le llamó la atención. Oye, perdóname, hasta los animales, porque de repente ves a los animales, yo que he tenido mascotas, sí, o que están ladrándole algo, ¿no? Y yo volteo y digo, pues ¿a qué le ladran, no? Y los trato de acercar a esa parte donde le están ladrando y se hacen para atrás. Y siguen así como a la defensiva. Entonces digo, bueno. Sí, entonces vamos cerrando esos canales. Y llega un momento en que se cierra, llamémosle el tercer ojo, como le quieras llamar. Pero también después si trabajas por abrirlos, se abren. Y llega un momento en que dices, ay, mejor me vuelvo. Mejor ya no. No te la puerta para volverla a cerrar. Porque una vez que entras ahí, te empiezan a pasar más cosas. Claro. Y más cosas, y más cosas.
tú que estás muy metido en el tema, obvio que estás más sensibilizado a percibir. Yo llegó un momento, honestamente, que yo dije, ¿y si mejor lo dejamos le ahí? cerramos? ¿Sabes qué? Me empezó a pasar muy seguido presencias olfativas, Ah, ok. que son muy interesantes. Mucho. Que estás de la nada, no pasa nada, y de pronto te llega un aroma. Que no hay nada, que no ha cambiado nada el entorno, que no hay flores, que no hay tabaco, que no hay... Entonces empiezas y reconoces el olor. Y dices, mi tía Sutanita. ¿Por qué? Porque ese es su aroma. O, mira el tabaco que fumaba Sutanito. Entonces de pronto llegó un momento que dije, no. Porque empezaron a pasar ya de la parte olfativa. Digo, yo empecé viendo, lo primero que pasó fue que vi fantasmas propiamente, vi arder. Oh, Ese clásico del que arde donde hay dinero, donde hay sí, alguien enterrado. muy clásico. A raíz del contacto con esta señora que te digo, de esta medium, como que yo empecé a creerle y empecé a subirme en su rollo. Y al principio dije, yo me estoy sugestionando. Pero ya llegó un momento en que ya no era una sugestión, ya eran cosas muy así. Cuando empezaron a abrirse los grifos del agua sola, fue donde dije, no, o esconderme cosas. Yo viví sola mucho tiempo. No había forma de que si yo dejaba esto aquí no estuviera ahí mañana en la mañana. Claro. Y de pronto no estaba aquí, estaba no sé dónde. Y entonces yo aprendí que había que regañarlos. Ajá. Óyeme, no, a mí me dejas regañar. Y ahora todas las cosas estaban donde estaban. Y pues estoy loca yo, ¿de qué se trata? Pero cuando empiezan a abrirse los grifos del agua, fue donde yo dije, no, Algo no está bien. y aquí ya no me Ajá. gustó. Y entonces, pues empecé a dejar, honestamente, a dejar de ponerles atención. No es que dije ya no. O sea, empezaron a llegar los aromas y antes entablaba como una conexión con ese aroma. Y llegó un momento que dejé de ponerle atención. Y ya dejó de pasar. Pero técnicamente no deja de pasar. Solo dejas de percibirlo. Porque tú así lo decidiste. Exacto. Entonces, en ese mismo sentido, técnicamente cualquiera que lo decidiera podría, que es la conexión con el que del bajar o el Información. de conectarte con toda esa red de información que hay, cualquiera que decidiera hacerlo a través de un proceso, a través de aprendizaje y de las personas adecuadas, todos podríamos entrar en esa capacidad. Sí, todos. De hecho, todos, acabas de decir también algo bien importante, todos nacemos con esa esponjita, ¿no? Lógicamente, vas creciendo y vas adquiriendo algún conocimiento, y si ese conocimiento es muy rígido, te enseña que no. ¿Sí me explico? Hay gente que tiene muy desarrollado estas habilidades, ¿no? Si tú te acuerdas de esta película del Sexto Sentido, de este niño, y aparte una película maravillosa, este niño que veía y todo esto, era porque ya traía más evolucionado su don. No significa de que porque él lo puede hacer sea un super niño o un superhéroe y los demás no. Todos tenemos esta capacidad, pero hay unos que ya lo traen como más evolucionado y otros no. Y te voy a decir algo, yo tengo una persona que te ayuda a abrir los canales si tú así lo quieres, pero él siempre me dice algo. El día que tú lo decidas o el día que la gente viene y me dice, es que yo quiero escuchar, es que yo quiero ver, es que yo quiero olfatear, siempre le dicen, sí, yo te enseño cómo, o sea, yo te abro la técnica para que puedas entrar a esta información. Pero una cosa bien chiquita, es como las letras chiquitas. El contrato tiene letras chiquitas. Y lo que vas a ver, lo que vas a escuchar y lo que te va a pasar y percibir, no te va a gustar en muchas ocasiones. Sí, no te va a gustar esa. Porque va a haber cosas así muy positivas, pero también va a haber cosas negativas. Dijo, entonces, tú decides. Y entonces ahí es donde la gente dice, ay, no, espérame, porque ¿qué voy a ver? Yo quiero ver a mi mamá que ya murió. Y ya después de eso ya nada más. Ya nada más. No, porque ya tienes abierto ese canal. Dijo, entonces, lo único que tienes que hacer es firmar el contrato con letras chiquitas. Y no es que sea una cuestión así como medio demoníaca. No, sino en el sentido de que vas a abrir tus canales de percepción. Entonces, eso es la cuestión de que todo el mundo podemos ver cosas, todo el mundo podemos escuchar, todo el mundo podemos olfatear, todo el mundo podemos percibir. Pero si tú entras, por ejemplo, en esta parte donde, no, pasó una sombra y luego dices, no, es mi alucinación. Ya cerraste, sí, ya, no pasa nada. Y no, yo no escucho nada, no veo nada. Pum, lo cierras totalmente, ¿no? Pero si tú sigues con esta cuestión, pues lo abres perfectamente.
Yo que he estado mucho tiempo en este tema a través del programa, te digo, te insisto, me han pasado muchísimas cosas. Y la verdad, y hay gente que se ha acercado y me dicen, Carlos, yo te invito a ver esto, ¿no? Un ritual, ¿no? Y yo, no. ¿Pero por qué? No, es que lo respeto mucho, respeto mi punto. Tengo el programa, pues tengo que tener esos temas, pero no quiero entrar a eso porque no quiero... Quiero narrarlo, pero no en primera persona. Sí, exactamente. Y no porque sea miedoso. Sabes que yo me fui quitando mucho el miedo a través de todos estos programas, porque antes me daba mucho miedo y alguien me decía, pero ¿cómo vas a hacer algo de esto si también eres miedoso? Pues por alguna u otra razón me fui quitando todo el miedo, ¿no? He tenido invitados de sectas satánicas, brujos, chamanes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te digo algo que aprendí también mucho, a respetarlos y sobre todo a saber que son seres humanos y que mucho más allá de que lo que hagan, digan o piensen o sigan haciendo, son seres humanos y tienen una ética. Porque, por ejemplo, lo de las sectas satánicas, ellos llegan y me dicen, nosotros respetamos, ¿eh? O sea, no es que signifique que en la calle me la paso así como que vente para acá y nos vamos a ir con el de abajo. Y, no. Raptando gente o vamos a hacer sacrificios. No. Dijo, nosotros hacemos nuestro culto, pero es con nuestra comunidad y nunca faltamos el respeto. Y es voluntario. Y aquella persona que falta el respeto es alejado, porque hay una ética. Entonces, cuando escucho esto, digo, sí es cierto, o sea, tú decides hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer, qué quieres creer o qué no quieres creer. Y ahí es donde distingues a los charlatanes de los reales. Totalmente. Oye, tú, este edificio fue tu casa muchos años. Y todo el mundo habla de una niña que anda por aquí, ¿te tocó? Te digo algo, Vero, a mí nunca me tocó verla, pero sin embargo... Matilda, dicen Matilda, a mí nunca me tocó verla, pero sin embargo... invitados que tenía yo, porque el programa que yo tenía aquí en la estación era de 9 a 10. Primero empezamos de 10 a 11 y después fue de 9 a 10. Yo nunca la vi. Sin embargo, lo que sí me pasó es que invitados que bajaban a veces subían y me decían, oye, ¿quién es la niña que anda ahí en el pasillo? Y yo ya sabía, ¿no? Y yo, ¿cuál niña? No, pues una niña. Es que a lo mejor se le fue al guardia o es de alguien de ustedes, ¿no? Y yo, no. Y en cuanto le decías que es un fantasma, oye, ¿a poco es un fantasma el que anda aquí? Le digo, sí. Pero lo veían, yo nunca la vi. Lo que sí me tocó a mí en una ocasión, bueno, en dos ocasiones, y el que era en ese momento operador de mi programa, que era Javier Zamora, y él te platicara más ampliamente porque él siempre llegaba yo y me decía, Carlos, ¿de qué vamos a hablar? Si hablas de fantasmas, y se ponía unos audífonos. No quiero ir, pero no quiero ir ni quiero ver. Entonces a veces en los cortes yo estaba así de que ya corte, por favor, corte, y porque él estaba así muy enfrascado en esa parte, ¿no? Él me decía, Carlos, yo salgo a veces a las 3 de la mañana y yo me salgo a oscuras, o sea, no seas gacho. Sí, todos los factores adicionales para que te imagines. Ya hay la atmósfera. Ahí sí que te imagines. Exactamente, ya hay toda esta atmósfera, porque a veces en el programa no solamente toco los temas de fantasmas, sino también los temas espirituales, ¿no? Que la técnica de Reiki, que del yoga, o sea, como equilibrando toda esta zona, ¿no? Y lo que sí me acuerdo es que en una ocasión tuve una invitada que también nos hicimos muy cuatotes. Ella es médico forense y practica la cuestión de la brujería. ¿Sí me explico? Sí, y qué interesante porque choca con el conocimiento médico, con el conocimiento en el mismo campo. Entonces, cuando yo encuentro en ella estos dos aspectos, yo al principio decía, no me cuadra. Se me vino alguien a la mente, ahorita que acabemos te voy a decir, sí, es quien yo creo. Sí, yo dije, caray, pero ¿cómo? Total, en una ocasión viene y ella no vive aquí en Juárez, ella vive en otra parte. Pero las veces que venía, me hablaba y me decía, oye, Carlos, voy a ir. Yo inmediatamente la invitaba, porque no solamente es el tema de los fantasmas, sino con ella amplias muchos temas. La alta magia, etcétera, etcétera. Y entonces en una ocasión viene y me dice, en cuanto entró al estudio, me dice, oye, Carlos, aquí hay una presencia masculina. Dijo, y me está llamando la atención, me quiere que lo voltee a ver. Y yo, una presencia masculina, y dijo, sí, ahorita te digo quién es. Terminó el programa, se levanta ella, empieza a tomar fotografía del estudio, de la cabina, y en eso, pero eso nadie me lo cuenta, yo lo vi. De repente en una fotografía, ella se tomó la fotografía de su mano izquierda, y la tomó, y entonces yo dije, pero ¿para qué se está tomando fotos sobre la mano? ¿No? Me dijo, es que anda tocándome. Te lo juro,
y esto a lo mejor no me lo van a creer o no, encima de su mano estaba una mano de un hombre. Y traía la mano del hombre traía un anillote. Así. Y yo dije, pues, ¿cuál truco? Pues finalmente yo estoy viendo cuando se está tomando las fotografías, ¿no? Dijo, es un filtro de Instagram. No, yo dije, pues díganme cuál es. Es un filtro de TikTok, se llama la mano peluda. La mano pachona, ¿no? Y entonces haz de cuenta que ella dice, es que esta presencia me está queriendo llamar la atención. Y entonces dijo, es una persona que estuvo mucho tiempo aquí, ya no está en este plano, pero está muy arraigado a esta estación. Y yo dije, pues, ¿quién, no? Entonces sale. Y con el anillo. Sale el anillo y todo eso. Y ahí luego me dice, a él en vida le gustaba mucho fumar, pero pipa. Dijo, no cigarro, pipa. Él era una persona que le gustaba saborear el tabaco, pero a través de una pipa. Y yo dije, ay, pues, ¿quién es? Cuando va saliendo hay una placa en el otro estudio. ¿FR? No, M. Y entonces va saliendo, hay una placa en otro estudio de él. Y entonces, haz de cuenta que yo la estoy acompañando para la salida y se para acá y voltea y me dice, él. Pero hizo esto. Él no volteó a ver ella no volteó a ver la placa, hizo esto. Él. Y volteo yo y dije, ya sé quién es. Y entonces se fue. En eso MG. MG. Ay, adorado. Totalmente. Y entonces me regreso yo con el de cabina, con Javier, y le dije, oye, Javier, ¿te puedo hacer dos preguntas? Le dije, yo lo conocí, nos saludamos y todo, pero yo no lo conocí a profundidad. Le dije, dos preguntas. Él tenía un anillo así, y me dice, sí. Pero él no sabía por qué. Sí. Dijo, un anillo. Dijo, y era un anillote. Dije, segunda. Muy setentero. Muy setentero. Y luego me dice, le digo yo, oye, ¿y él le gustaba fumar? ¿Qué fumaba? Ay, mira, qué emoción. Y dijo, pipa. Y entonces me dijo, ¿por qué, Carlos? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Y se paró aquel así todo espantado, crispado, ¿no? Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué vio? Y yo le dije, es que me están diciendo de él. No, te lo juro que se quería desmayar. Eso era un adorado ese hombre. Totalmente. Era un hombre que todavía antes de su muerte se despidió de nosotros porque iba a entrar a una operación y todo, y pues era un caballero. Y de hecho fue la gran duda de que si no se hubiera operado estaría quizá. Exactamente. Porque aparte pues era un hombre muy trabajador. Fíjate, ella sin conocerlo, porque ella no radica aquí en Juárez, hubo esta referencia. Pero lo más impactante, Vero, fue ver la fotografía con el anillo. Yo lo vi. Entonces yo me impacté muchísimo, ¿no? Yo dije, ay, Dios mío, si todavía había dudas de esto, aquí con estas personas y estos canales encuentras respuestas, ¿no? Y ella en particular de repente me ha sorprendido muchísimo porque a veces de la nada me habla. Oye, Carlos, ¿está pasando esto? Y yo sí. Yo ahí trae camaritas. Fíjate aquí. Que esa parte es aterradora, pero a la vez no. Ajá. Siempre hemos tenido mucho miedo al futuro. Mucho. Y este tipo de señales y de mensajes nos dan pistas a veces sobre el futuro. Entonces eso puede ser muy aterrador o muy esperanzador. Porque si lo vemos desde otra perspectiva, dices, o preventivo. Qué bueno saberlo. Ajá, exacto. O preventivo, porque en el caso de ella me ha prevenido y me iban a pasar cosas. Y así de la nada me habla. A veces duramos un rato sin hablarnos y de repente, ¿cómo estás? Y yo, muy bien. Y yo cuando me le digo, ay, algo pasa. Y luego me dice, ¿todo bien? Y yo decía, sí. Oye, ten cuidado con esto, esto y esto. Sí, aún, ¿qué va a pasar? Ten cuidado con esto y esto y esto. Ten cuidado con esto y esto. O con esta persona. O con esta persona. ¿Me explico? Pero te digo, lo más sorprendente es eso. Esa es una. Y en otra, pero si me permites platicarla, a lo mejor estoy hablando mucho, pero en otra que fue en cabina, déjame decirte que es algo que yo casi no lo he comentado. Y que bueno, pues a lo mejor aquí va a sonar un poco increíble, pero hay testigos. En otra ocasión, en el estudio, nosotros teníamos la dinámica de que podríamos abrir el micrófono para que la gente pudiera opinar. Y estaba yo un invitado, suena el teléfono, y entonces contesta también en cabina Javier, y luego yo veo el rostro de Javier así como que no entendía, entonces voltea y me hace la señal de que va a entrar una llamada. Y al aire empiezan a decirme, necesito ayuda, ayúdeme por favor, no sé dónde estoy. Y era una voz de una mujer. Entonces, pues yo me quedo así
escuchando le digo, a ver, discúlpeme, pero ¿en qué? O sea, por el invitado quiere que le dé alguna respuesta. No, es que estoy perdida, no sé dónde estoy. Mi hijo no lo encuentro. Y de repente, como decía lo mismo, yo dije, a lo mejor lo que quiere es trae una emergencia y tú sabes que aquí marcó al radio a pedir ayuda. Ayuda, pero ya ves que hay programas especializados o compañeros que están para esa parte. Yo dije, bueno, a esta hora ya no hay nadie. Se equivocó. Y le dije, no hay problema, déjeme su teléfono y terminando nos comunicamos. Y sí, efectivamente colgó. Se va a un corte, me paro yo al corte y le digo a Javier, oye, ¿te dejó el teléfono? Me dijo, no. Dije, qué raro. Dije, bueno, pasaron 15 días exactitos, y digo 15 días exactitos, y yo tenía un programa, no solamente el de la noche, sino el de la mañana, que era un programa de revista. Termino bajo. Fue gracias al que nos conocimos. Sí, fue gracias al que nos conocimos, exactamente. Bajo yo, y aquí en recepción, la recepcionista me dice, oiga, Carlos, le mandaron una carta. Yo, a mí, dije, ¿una carta? Yo dije, pues qué raro, porque yo realmente todos mis asuntos personales, pues los remito a mi domicilio, ¿no? Entonces, delante de ella abro pero para esto de cuenta que era un sobre viejo, con timbres viejos de Estados Unidos, pero timbres viejos. Entonces, abro la carta, y cuando abro la carta la desdoblo y venía una fotografía tamaño infantil en blanco y negro de una mujer. Y luego decía, necesito ayuda, ayúdenme, no sé dónde estoy. Sufrí un accidente y no sé dónde estoy, ayúdenme por favor. Y esto lo repitió, y hasta abajo ya lo escribió como si fuera un niño chiquito, ya no podía como escribir. Y veo el sobre y yo dije, pues tiene que estar el destino. No había destino, nada más, el remitente, perdón, nada más estaba el destino, que era yo. Y entonces le digo a la recepcionista, oye, ¿quién trajo esta carta? Y me dijo, no, me la dejó aquí en caseta. ¿Pero quién? Entonces voy con el guarda y le digo, oye, ¿a quién le dejó esta carta? Dijo, no sé. Digo, cuando regresé ahí estaba puesta en la caseta. Dijo, y yo como vi que decía su nombre, pues dije, pues se va para usted. Y no tenía nada de datos. Y luego se la enseño yo a la recepcionista y me dice, ay, ¿qué es esto? La aventó, ¿no? ¿Qué es esto? Y le digo, ¿quién se la mandó? Y le dije, y me acordé y dije, es la mujer que me había hablado por teléfono. A los poquitos días, Vero, todo eso platico como si fuera una telenovela, una novela, pero a los poquitos días tengo yo un invitado que iba a hablarme precisamente de muertos. Y terminando el programa, nos vamos a cenar. Y cenando le digo, oye, ¿te puedo platicar algo? Y le platico lo que ahorita estoy platicando. Y antes de que terminara yo de platicar, volteé y me dice, no había remitente, ¿verdad? Y el último ya no estaba bien escrito, ¿verdad? Y ya era viejo. O sea, me empieza a decir todo lo que todavía no le decía. Y yo le dije, sí, ¿cómo sabes? Dijo. Y él de la manera más tranquila me dice, te escribió un muerto. Te habló un muerto. Y dije, ¿pero cómo a mí? Y dijo, mira, sí. Digo, ¿por qué yo? Y luego me dice, si tú me preguntas por qué, cómo o qué fue lo que hizo, que motivó que te llegara contigo, no lo sé. Dijo, porque es algo que todavía sigo estudiando. Lo que sí te puedo decir es que es una persona que está perdida. Y lo único que tienes que hacer, dos cosas. Si eres creyente, hacer una oración. Y si eres más creyente, ponerle un vaso con agua, una veladora, y haz una oración por esa persona. Dijo, tráeme el sobre. Para esto, haz de cuenta que cuando pasó eso, el sobre yo me lo llevé y yo tengo unos archiveros. Yo dije, pues lo meto en un archivero. Cuando llego esa noche a buscarlo, ya no estaba. Y ya había testigos, digo, porque te estoy platicando de la recepcionista, del guardia, que fue quien lo vio, de Javier que escuchó la voz, el invitado que escuchó la voz, y efectivamente no había nada. Entonces regresó al otro día con él, y entro yo y me dice, ¿no lo encontraste, verdad? Y le digo, no. Dijo, no, yo sabía que no lo ibas a encontrar. Te lo pedí para ver qué pasaba. Dijo, pero yo sabía que ya no estaba. Te vuelvo a insistir lo mismo. Haz esto y pide por esa persona nada más. Eso fue lo que hice, pero y a partir de eso se perdió. Es una persona desconocida. Totalmente desconocida, porque yo ni siquiera sabía quién era, ni mucho menos. Y cuando lo platiqué yo aquí en la estación se volvió muy famoso porque todo el mundo me dice, es que a Carlos hasta los muertos le hablan y le escriben. Y yo, yo dije, hasta los muertos, qué bueno, hasta del más allá va a tener De eso se trata el programa, en realidad nuestro target es ese. Exactamente, yo dije, bueno, si no llegó aquí el rating, llegó allá, ¿no? Y me decían todos aquí, ¿a poco hasta? Porque se hizo muy famoso el comentario, ¿no? Por lo que fue pasando. Nunca más me volvió a pasar, ¿no? Pero vine otra vez esta explicación
de cómo no solamente puedes verlos a través de una sombra o de una silueta, manifestarse con voz y a nivel físico. Fíjate que, bueno, es que si nos ponemos a contar Sí, experiencias aquí nos quedamos duramos todo el años. rato, pero a lo que dices tú, de cosas que no hay una explicación lógica para que sucedan. Cuando la medium esta que te comentaba, un día me dice, viene contigo una persona así, 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 así. Y yo, pues no. ¿y se llama tal? No. No. Sí, tal, tal. Cuando ya me dio el apellido, dije yo, pero así está muerto. Y dije yo, pero está muerto. Pues lógico, pues está muerto. Claro. Dice, es que quiere hablar con alguien de su familia. Y yo era su sobrina segunda. Entonces le dije, ve. Le habló a su hermano del fallecido. Créeme o no, pasó esto. ¿Qué onda? Sí. Nos reunimos el hermano con su esposa, la señora y yo, y empieza el proceso de la posesión. Ajá. Este hombre que habla, repito que la señora Josefina, si está por ahí, todavía está en Guadalajara, sí. Es una señora de muy bajos recursos económicos, mal sabe escribir su nombre, no sabe leer, no sabe escribir. O sea, es una persona realmente ignorante en muchos sentidos. Claro. O sea, esto es la referencia porque la persona de la que estaba ella siendo poseída es un ingeniero que en los 80s fue parte de un grupo que fue a escalar el monte Kanchenjunga en Nepal, que es el previo para subir al monte Everest. Pero el Kanchenjunga tiene una complejidad muy importante que si tú haces eso, entonces ya estás preparado. Llevan como una especie como de récord. Ya subiste el cerro de la Biblia. Pues ya puedes subir al Franklin, o sea. Sí, o sea, para que vaya. Vas claro. así porque tu cuerpo se tiene que ir acomodando. Ajá, claro, voy acostumbrado. Entonces, la UNAM hace esta expedición y ya para llegar a la punta hay un deslave y hay 2 personas que se pierden. Una de ellas, mi tío. Pero cuando pasa todo, la bandera de la conquista de la punta sí estaba puesta. Pero pasaron los 80 y a la fecha no saben dónde está. Entonces la señora le empieza a explicar. Es que empezó el viento y hubo un ruido y empieza la avalancha y nos tapó. Estamos bajo tantos metros de nieve, latitud tal, altitud tal. Le empieza a dar coordenadas. Muy específicas. De dónde están y que, por favor, le pide que hagan pues como una especie de ritual, llamémosle así, para que su mamá tenga la paz, porque sabemos todos, y en Juárez hay muchas personas así, no es lo mismo llorar sobre un cuerpo que no saber ni siquiera qué pasó con la persona. Entonces, que le pedía que hicieran un ritual para que su mamá tuviera sobre qué llorar y su alma descansara. Bueno, fue mucho más larga, pero por cuestión de tiempo, ahí me quedo. Termina la sesión y voltea la señora Josefina y me dice, ¿qué es una avalancha? Porque ella decía que ella es como si ella se sentara a un lado y ella estaba viéndose a sí misma hablar, pero era otra persona. Pero ella, su conciencia estaba a un lado y escuchaba lo que decía. No era de que, ¿qué pasó? Como en las películas. No. Ella tenía conciencia. Dice, ¿qué es una avalancha? ¿Qué es altitud? Sí, esos términos que no sabía. Ni siquiera entendía lo que había dicho. Obvio que mi familia estaba así, impresionados. Y obvio que iba a ser imposible que fueras a Nepal y le dijera, necesito una máquina para escarbar. Creo que eran 7 metros de nieve los que estaban sobre ellos. Sobre los cuerpos. Mi tío y su compañero. Entonces son cosas que dices tú, ella, ¿cómo podía haber sabido eso? Deja tú el nombre. No nos conocíamos tanto como... Además, es un pariente que ni yo me acordaba hasta que me dio el nombre completo. Apellido. Entonces, sí, de pronto, creo que nos perdemos de muchas cosas al no aceptar que hay cosas que no entendemos. Y que no porque no las entendamos, no están ahí. Yo no entiendo las ecuaciones astrofísicas y ahí están. Ahí está. Yo no entiendo los cuásares ni los años luz
y ahí están. Claro. O sea, para no irnos a cosas espirituales de que, ay, yo sí creo en Dios, ¿y dónde está? No, o sea, cosas que científicamente están comprobadas que existen. Y que han ido avanzando a través de la Pero tecnología, que no ¿no? las entendemos, Claro. o que no las alcanzamos a ver, y eso no quiere decir que no estén ahí. Entonces, a lo largo de la vida, de pronto hay que darnos oportunidades de entender y no asustarnos de lo que está más allá de nuestro entendimiento. Y que yo creo, Vero, que seguimos como seres humanos todavía, si pudiéramos ponerlo en una escala, estamos todavía muy atrasados en algunos temas, por muchas situaciones, ¿no? Por creencia, por religión, etcétera, etcétera. Podríamos enumerar muchísimas cosas, pero creo que debemos pensar que si, mira, es como la cuestión de los extraterrestres. Hay mucha gente que dice, no, no existen. Y Carl Sagan decía algo que me encanta muchísimo, que decía, que alguna vez le preguntan, oye, ¿y usted cree que hay vida después de nuestro planeta y más allá de las galaxias? Y él dijo, pues si no hubiera vida y seríamos los únicos, qué desperdicio de universo. No, yo siempre he creído que es demasiado egoísmo creer que somos la única cosa pensante y viviente en el universo. Que desperdicio, ¿no? Siendo tan vasto. Y creo yo que también en esos temas sería pensar que nada más lo que pasa en nuestra realidad es lo único que podemos explicar. Creo que hay cosas mucho más allá y que a través de muchas personas se han ido contando, ¿no? Y si lo vamos hasta la antigüedad, pues hay muchas historias, ¿no? Desde la antigüedad que han venido trascendiendo con este tema de fantasmas, con tema de posesión. No es algo de una época. No es algo de tema de adivinación o de una cultura, ¿no? En todas las culturas. En todas. Se remenciona en todas las épocas. Y eso nos debe dar una referencia que tiene que haber algo detrás. Exactamente, no sea divino, no sea divino, pero creo que pues, el equilibrio de la naturaleza es lo positivo y lo negativo, ¿no? Independientemente de que pensemos en Dios o en el diablo, hay cosas positivas y negativas. Un imán se maneja a través de energía positiva y negativa, ¿no? Entonces creo yo que eso es la única parte que a lo mejor todavía nos falta como por terminar de explorar y poder darle un avance a todos estos temas. Ahora, no porque concluya el tema, porque esto da para parte 2, sí, parte 3, y continuará así como rápido y furioso. Nada más para darle un cierre y no dejarlo así abierto. Si alguien se enfrenta a una experiencia de este tipo, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué hace? ¿Qué no haga? Mira, la primera es no tener miedo. Ojo, somos seres humanos y lo sorprendente o lo impactante es precisamente lo incierto. Sí. Entonces, esa es la primera. La segunda, pensar y después de la experiencia, pensar qué fue lo que pasó. Y si se puede buscar un especialista, mucho mejor. Y a lo mejor no es que el especialista abras un directorio, ¿no? Y de repente encuentres a ver especialista, un cazafantasmas, ¿no? No. Pero finalmente hay personas que se dedican a eso de una manera formal, honesta, con una gran veracidad. Y si podemos tener este canal, pues buscar esa explicación. Si no, entonces que se quede ahí en esa parte, ¿no? Porque luego hay gente que dice, no, es que yo quiero saber. Sí, vas a saberlo. Prende una velita para... Sí, prende una velita. Si eres espiritual, prende una velita, prende un incienso. Si eres creyente, haz una oración, porque finalmente las oraciones no son otra cosa más que mantras y que son pues decretos, ¿no? Y un decreto, independientemente de todo, pues es algo que te va a traer algo bueno para tu vida, ¿no? Esa es la recomendación. La siguiente es, no jueguen con esto, porque también hay gente... Ay, las ouijas. Ay, sí, con ese famoso tema de las ouijas. Da para mucho, es que el tema da para más. Es un tema que es muy delicado y te lo juro que a mí me ha tocado, no es un juego. Y hay mucha gente que dice, no, es un juego. No, en el súper. No, y antes lo vendían en las jugueterías, ahorita ya lo quitaron de las jugueterías, pero no es un juego. A mí me ha tocado ver cosas muy feas con gente que ha jugado con estas cosas y que si no saben, pues como todos dicen, ¿no? Todo poder tiene una responsabilidad. Entonces, este es un poder, finalmente lo vemos como una tablita común y corriente, pero es una tablita que si tú la emanas con energía, vas a jalar energía, positiva o negativa. Pero si estás en el juego de que nada, no pasa nada y pasa esto,
Y a veces las películas se quedan cortas, al menos en el tema de la Ouija, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Oye, tenemos para darle segunda parte a esto. Lo que tú quieras. Pero aparte tenemos para después hablar de cine, porque sí. eres el director de la sala de cine de la Universidad de Ciudad Juárez. Y aparte, pues eres artista y creas obras de teatro. También tenemos que platicar. Por eso yo dije al principio que había mucho que platicar contigo. Claro. Pero este era un tema que traía yo así en el tintero desde hace rato. ¿Cuántos años tiene Al Caer la Noche? Primero fue programa radiofónico y duró 6 años al aire, y ahorita ya como podcast lleva como 4 meses aproximadamente. ¿Cómo te encontramos? En la página de Facebook de Al Caer la Noche, donde está un lobito así como aullando y de fondo una luna llena, ese es el Facebook, y estamos transmitiendo el programa a través ahorita de la página. Se va a transmitir a través de otras plataformas, pero son los martes y los sábados 8 de la noche, tenemos el programa con distintos especialistas, distintos temas, y ahí precisamente si buscan una respuesta a algo muy específico, ahí lo pueden encontrar. ¿Está en vivo el programa? Está en vivo el programa y queda ahí grabado. Y que se queda ahí en la plataforma, ¿okay? Para que puedan ver ahí el programa. Ahí hemos hablado de muchos temas, te digo, tanto de cosas así como fantasmales y esotéricas, como temas espirituales. Queda abierta entonces para la que sigue. Las veces que tú me digas. Muchas gracias, Vero, te lo agradezco mucho. Gracias, Carlos. Y yo soy Verónica Palafox. Estamos en Tener Mucho que Decir. Gracias a Radionet por la facilidad de utilizar sus instalaciones para transmitir este programa. Y ya le dije, por favor, búsquenos, póngale en Google Verónica Palafox, o Tenemos Mucho que Decir, y de que le salimos. Dele like, dele compartir, dele todas las cosas que se encuentran. Que cada uno más es hacerle así con el dedito, y a nosotros nos ayuda mucho. Gracias, hasta la próxima.